Crecí en el centro de Londres y tuve una existencia muy urbana durante mi infancia y adolescencia. Luego, un día, vi uno de esos programas de supervivencia con celebridades, de esos en los que ponen a alguna estrella de telenovelas a pasar por un escenario de supervivencia agotador. Eso me hizo pensar, ¿tendría yo lo que se necesita para sobrevivir en una situación de desastre o postapocalíptica? ¿O me las vería en problemas y moriría de hambre como algún londinense asustado perdido sin una sucursal de Pret, en la que comprar un sándwich ridículamente caro? Intenté convencer a mis amigos para que vinieran conmigo, pero todos pensaron que estaba loco cuando les propuse un viaje de campamento. Todos se imaginaban un campamento limpio y ordenado de 50 libras por noche con un pub cercano, pero cuando les dije que estaba planeando algo un poco menos relajado, se fueron retirando uno por uno. Ya había visto en línea todo el asunto del campamento en solitario, así que sabía que era algo que la gente hacía. Solo se trataba de tomar la decisión y lanzarme por mi cuenta para ver si tenía lo que se necesitaba. Bueno, resulta que era un poco más fuerte de lo que pensaba, porque aunque no prosperé exactamente en Ashdown Forest durante ese primer viaje, no morí, y en realidad lo disfruté mucho. No voy a darles todos los clichés sobre sentirme uno con la naturaleza o sobre lo hermoso pero brutal que es vivir como nuestros ancestros primordiales. No me malinterpreten, definitivamente aplican, pero para mí fue más sobre cómo hizo que todos mis problemas del primer mundo parecieran solo eso. Estar esperando en un bar lleno por 2 pintas y una bolsa de papas fritas, al menos estás caliente, seco y bajo techo. El repartidor de pizza se está tardando. Al menos está en camino con comida caliente y apetecible que no salió de una lata. Sentí que fue genial para mi salud mental poner todo en perspectiva así, y también fue bastante genial que pude practicar algunas habilidades de supervivencia legítimas. Cuando regresé, mis amigos asumieron que diría algo como «Nunca más, chicos, fue horrible». Pero para su sorpresa les dije que no podía esperar para volver a salir. Hice unos 3 o 4 viajes más en solitario a lo largo de unos 2 años, yendo a diferentes bosques cada vez. Luego, finalmente, decidí planear un viaje a Escocia, o más específicamente a un lugar llamado Galloway Forest Park. Está a solo unas pocas horas en coche cruzando la frontera, y es un bosque muy accesible, pero es único porque cuenta con algunas de las tierras más remotas de todas las islas británicas. Imaginen una especie de anillo vial de 24 a 32 kilómetros en algunos puntos, y en el centro no hay nada más que naturaleza salvaje, lo que significa que una vez que estás en el medio, te lleva unos 2 días de caminata a través de un terreno extremadamente accidentado, llegar a la carretera funcional más cercana, sin mencionar la civilización real. Cuando leí sobre esto por primera vez, me pareció el lugar ideal para ponerme realmente a prueba. Así que, en cuanto tuve la oportunidad, pedí unos días libres en el trabajo. Saqué un pequeño préstamo para poder pagar el tren hasta allí. Bromeo, pero no ando muy lejos, parece. Y luego me fui a Galloway en una húmeda mañana de septiembre. Conduje todo el camino hasta un pequeño pueblo llamado Newton Stewart, y luego pasé la noche en un pequeño albergue llamado Glenmollick Lodge, donde pagué unas cuantas libras extra para que cuidaran mi coche durante unos días, hasta que regresara de mi campamento salvaje. Al igual que mis amigos en casa, la gente que dirigía el albergue también pensaba que estaba loco. No tanto por lo que estaba haciendo, sino por dónde lo estaba haciendo, y por el hecho de que elegí hacerlo solo. Me recordaron que, a donde iba, no habría señal de móvil, y solo una cabaña de guardabosques cerca de un lugar llamado Burnhill. En todos lados, sería naturaleza virgen, lo que significaba que si me lastimaba, las posibilidades de encontrarme con alguien que pudiera ayudarme eran mínimas, por no decir más. No se anduvieron con rodeos al decirme que lo que estaba haciendo era una locura, pero para mí, el riesgo solo añadía al desafío. Además, definitivamente tenía suficiente experiencia para manejar todo el tema de la supervivencia en campo y la navegación. Así que, después de una buena noche de sueño en una cama suave y cálida, me fui a pasar 4 noches en un saco de dormir, caminando por uno de los lugares más salvajes y remotos de todo el Reino Unido. Solía emocionarme por cada uno de mis viajes de campamento en solitario, pero si soy honesto, esa emoción no sería tan intensa si no estuviera mezclada con un toque de miedo. Estar solo allí, en medio de la nada, te da una sensación de vulnerabilidad que viene con la experiencia. No tenemos muchos cazadores o animales depredadores peligrosos en el Reino Unido,
Así que sé que es mucho más seguro que caminar en la naturaleza estadounidense. Pero aún así, hay una sensación de que estás tú contra el mundo, y a veces eso puede ser muy inquietante, especialmente después del anochecer. Recuerdo que el día 2 de los 4, mientras caminaba hacia un lugar en mi mapa marcado como Silver Flow, comencé a preguntarme cuán aislado estaba realmente. Era mediados de septiembre, así que no era exactamente temporada alta de senderismo. Así que para la tarde del segundo día, calculo que estaba al menos a un día completo de caminata, de tener la oportunidad de ver a otra persona viva. Ese tipo de aislamiento era algo inquietante, pero esa era la idea, y paradójicamente me trajo una sensación de libertad absoluta. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, sin que nadie pudiera impedirme o intervenir. Hacia el final del segundo día comencé a buscar un lugar para acampar. El terreno frente a mí era mayormente de hierba y pequeñas rocas, y no había un solo parche de árboles a la vista por kilómetros. Necesitaba cobertura de árboles para hacer un refugio, recoger leña y cosas así. Así que saqué mi pequeño mapa laminado de Galloway y comencé a buscar un parche de árboles. Según mi mapa, tenía que subir una enorme cresta con una colina aún más alta al final, etiquetada como Merck. Parecía una tarea ardua y lo fue, pero no tenía muchas opciones, a menos que quisiera quedarme atrapado a la intemperie al caer la noche. Así que me puse en marcha. Recuerdo que cuando estaba cerca de la cima de la cresta, estaba tan agotado que tuve que detenerme para descansar. Tienes que recordar que estaba caminando con mi vida en la espalda. Comida, agua, refugio, herramientas, cambios de ropa. Incluso cuando intentas empacar ligero, terminas con los hombros adoloridos. Me senté en la ladera y miré el terreno a mis pies, rocoso y completamente desprovisto de árboles. No se movía ni una sola cosa allá abajo, y podía ver por kilómetros y kilómetros. Lo mismo podía decirse del otro lado de la cresta también. Las vistas eran increíbles, y aunque afortunadamente había algunos parches de árboles, no había una sola persona, vehículo o incluso carretera a la vista en cuanto alcanzaba la vista. Nunca había estado en un lugar como ese. El campo inglés está configurado de tal manera que, incluso cuando vas a lugares bastante remotos, aún hay un sistema capilar de caminos sinuosos, pequeñas casas de campo e incluso algún que otro pub campestre. Pero en el campo escocés, realmente hay áreas salvajes prácticamente intactas, y casi se siente como si retrocedieras en el tiempo. Me sentí completamente y absolutamente solo allí, y era todo lo que siempre había esperado que pudiera ser. Pero como dice el dicho, ten cuidado con lo que deseas. Después de un rápido descanso, crucé la línea de la cresta y luego avancé unos 800 metros hacia un gran parche de árboles. Una vez que llegué, monté mi refugio, que consistía en poco más que un poncho impermeable atado entre dos troncos de árboles, y luego me puse a hacer una fogata y a cocinar la cena. Todo eso tomó mucho tiempo, pero cuando terminé con la cena, tal vez me quedaba media hora de luz para recoger leña, hacerme una taza de cacao y luego tratar de dormir si quería estar despierto de nuevo a las 6 de la mañana. Lo último que hice antes de acostarme en mi colchoneta bajo mi refugio y meterme en mi saco de dormir fue colocar mi taza de cacao junto a la fogata. Aún estaba encendida, me refiero al fuego, y era una especie de experimento para ver si los restos de la fogata mantenían caliente el último trago de mi cacao. Solo quedaba como una quinta parte de la taza, así que no sería una gran pérdida si se enfriaba por la mañana. Coloqué la taza con cuidado junto a las piedras que había usado para rodear el fuego, y luego traté de descansar. La segunda noche de sueño siempre es mucho mejor que la primera. No duermes bien la primera noche de cualquier viaje de campamento salvaje, porque aún tienes esa sensación de shock, donde no te sientes completamente cómodo viviendo al aire libre. Ni siquiera es algo de experiencia, al menos no lo era para mí. Tu mente consciente es como, campamento salvaje, fácil, lo he hecho antes. Pero tu subconsciente lo sobrepasa con, este es un lugar extraño y no nos gusta. Así que no importa cuán cansado estés, y no importa cuánta caminata hayas hecho por colinas, pantanos y Dios sabe qué más, aún no puedes alcanzar ese sueño profundo REM que te hace despertar sintiéndote descansado. Pero luego, esa segunda noche, comienzas a sentirte un poco más cómodo durmiendo al aire libre, y combinado con lo extremadamente cansado que estás después de tu segunda caminata, tu sueño es más rápido y más profundo.
No hace falta decir que me sentí mucho más descansado que los 2 meses anteriores. Me saqué de la bolsa de dormir, me puse las botas y mientras me ataba los cordones, recordé el sorbo de cacao que había dejado junto a la fogata. Miré hacia el fuego, que ya se había apagado hace mucho, pero la pequeña taza de esmalte que había llevado conmigo había desaparecido. Tuve uno de esos momentos de «me desperté y no lo recuerdo», donde me quedé sentado tratando de recordar si había revisado mi pequeño experimento. Estaba en un estado tan somnoliento por haberme despertado recién que, cuando vi mi taza equilibrada en un tronco cercano, perfectamente colocada en la parte superior, honestamente pensé para mí mismo, no recuerdo haberla dejado allí. Y luego me di cuenta. No la había movido desde la fogata, alguien más lo había hecho. En los momentos posteriores a esa realización, fue como si el mundo entero cambiara en un segundo. En un mundo estaba en paz, me sentía bien descansado y emocionado por comenzar mi día, pero en otro no estaba solo. No estaba en paz y no estaba emocionado por cómo iba a pasar el resto de mi día, pero, sobre todo, sentía que estaba en peligro. Pasé de atar los cordones de mis botas casualmente a hacerlo frenéticamente. Luego agarré mi cuchillo. Me levanté y comencé a mirar alrededor para ver si había alguien. No es un cuchillo grande de ninguna manera, pero esa navaja de 12 centímetros de Victorinox era todo lo que me separaba de la total indefensión. Desplegué la hoja mientras miraba a mi alrededor, pero no pude ver a nadie. Entonces, mientras miraba, tuve ese momento de dudar de mí mismo. Mis pensamientos iban a 1000 por hora, así que comencé a preguntarme si no había logrado asustarme un poco. No tenía ningún recuerdo de haber movido la taza, pero eso no significaba que no lo hubiera hecho, si eso tiene sentido. Así que, solo para estar seguro, caminé hacia la taza equilibrada en ese tronco caído, pero con la cabeza siempre girando porque aún no estaba completamente seguro de si estaba solo o no. Cuando estuve lo suficientemente cerca, eché un vistazo a la taza y vi algo dentro de ella. El poco chocolate caliente que había dejado se había ido, pero en la taza había un trozo de hierba larga que alguien había atado en pequeños nudos a lo largo del tallo. Y eso, definitivamente, fue obra de alguien más. Es curioso cómo ciertos dichos son completamente abstractos hasta que los experimentas personalmente, como cuando la gente dice, fue una montaña rusa emocional. Solía pensar que solo significaba que era muy emocional, pero hasta que has experimentado esa fluctuación entre el miedo, la autonegación, la confusión y el terror, siento que no aprecias realmente por qué la gente dice cosas como esa. Pasé de estar perfectamente contento a asustado, a un poco más tranquilo pero confundido. Absolutamente aterrorizado cuando vi lo que había en esa taza. Alguien lo había puesto allí. Y obviamente pasó tiempo atando la brizna de hierba en delicados nudos, tal vez incluso mientras estaba sentado allí, en ese tronco, mirándome dormir como un muerto tras la larga caminata del segundo día. Como su manera espeluznante de decir hola. Sé que algunas personas que lean esto, especialmente aquellas que no están familiarizadas con el aire libre, pensarán algo como, ¿y qué? Alguien vino y movió tu taza, ¿cuál es el gran problema? No te hicieron daño, no te robaron, te dejaron un pequeño regalo bonito en su lugar, para ser graciosos. Bueno, ese es el punto, ¿no? Podrían haber hecho cualquier cosa que quisieran conmigo. Podrían haber recogido una piedra del círculo alrededor de mi fogata y haberme aplastado la cabeza con ella. Pero también podrían haber simplemente seguido su camino y haberse mantenido en sus propios asuntos. Quiero decir, piénsalo realmente. Si tenían intenciones completamente puras, ¿por qué mover mis cosas para empezar? Fue para decir exactamente eso. Podría haber hecho lo que quisiera contigo, y tuve todo el tiempo del mundo para hacerlo. Si esa es la idea de una broma divertida para alguien, pues bien por ellos, pero como campista salvaje en solitario, que la gente ande merodeando por tu campamento mientras duermes es un gran no. Y el peligro no reside tanto en el acto en sí como en el potencial de escalación. Si alguien pudo acercarse a tu campamento para robar algo, o de alguna otra manera, asustarte como me pasó a mí, las probabilidades de que sea algo de una sola vez son mínimas. O más bien, tienes que asegurarte de que sea solo una vez. Tal vez si deciden escalar, podrías estar en serios problemas. Una pequeña broma podría escalar a una grande, o si se sintieran envalentonados y un poco menos juguetones, un grupo de lugareños podría hacerme mucho daño antes de que yo pudiera llegar a mi cuchillo, y en ese punto, el resultado sería impensable.
Pero eso a su vez me hizo pensar, y este es el núcleo de misterio en todo esto. ¿Quién demonios simplemente se cruzó conmigo en medio de la nada en plena noche? La única explicación que se me ocurre es que fue algún otro campista solitario, o un grupo de ellos que se encontró con mi refugio, mientras buscaban su propio lugar para dormir, y decidieron jugarme una pequeña broma como una broma. Son las únicas personas que estarían allí, simplemente deambulando por parches de árboles aleatorios, y los guardabosques, estacionados a más de 8 kilómetros de distancia, sabían bien que no debían andar deambulando en la oscuridad. Tampoco puedo reconciliar el hecho de que aproximadamente una hora antes de llegar a ese parche de árboles, eché un muy buen vistazo a las áreas tanto frente como detrás de mí, y no vi ni un solo rastro de nadie. Ni humo, ni senderos, ni viejos campamentos, ni personas reales moviéndose por el desierto debajo. Así que, a menos que alguien estuviera entrando y saliendo del área muy rápido, como un fast packer o algo así, estoy bastante seguro de que habría visto algún rastro de ellos durante mi llegada o salida. Digo todo esto ahora como si lo estuviera pensando en ese momento, y en parte lo estaba considerando, pero lo estaba considerando mientras tiraba todas mis cosas de vuelta en mi mochila, porque no había ninguna posibilidad de que me quedara allí otra noche. Pero ahí radicaba el verdadero problema. No podía simplemente irme. Estaba a día y medio de caminata de la carretera más cercana, y eso sí cambiaba drásticamente mi curso planeado para llegar a la carretera más cercana. A menos que quisiera arriesgarme a un incidente repetido, tendría que caminar todo el día y toda la noche, pero al final de todo, estaría en un lugar llamado Glen Trull, donde podría conseguir una cama y algo de comida caliente, y luego regresar a casa cuando me hubiera recuperado del agotamiento de caminar durante 24 horas seguidas. No sonaba como algo divertido, pero era eso o dormir al aire libre una o quizás 2 noches más, y no había posibilidad de que arriesgara eso. El viaje a Glen Trull me llevó hacia el oeste, de vuelta sobre la línea de cresta que crucé menos de 24 horas antes. Me dio otra oportunidad de mirar kilómetros y kilómetros de naturaleza prácticamente desprovista de árboles, que se extendía en todas direcciones. Pero una vez más, no vi ningún indicio de que hubiera alguien más allí conmigo. Me detuve a mirar una vez en la cima y luego otra vez cuando llegué al fondo, solo por si acaso veía a alguien siguiéndome por la cresta, pero de nuevo, no había nadie. Era como si todo el paisaje estuviera muerto, e incluso me senté allí unos minutos solo esperando y observando por si veía alguna señal de alguien. Fue bastante surrealista, realmente. Todas las veces que había hecho campamentos salvajes en lugares mucho menos remotos, y nunca había tenido a nadie acercándose a mí mientras dormía, y mucho menos tratando deliberadamente de asustarme moviendo mis cosas. De todos los lugares donde pensé que algo así podría suceder, Galloway habría sido mi última opción. Pero eso fue lo que lo hizo tan inquietante para mí. Si hubiera estado en cualquier otro lugar y alguien hubiera decidido empezar a molestarme, habría tenido señal de móvil y probablemente algunos otros excursionistas o campistas cerca para echarme una mano. Pero allí, en probablemente el lugar más remoto de todo el Reino Unido, estaba solo, con quienquiera que estuviera merodeando por mi campamento mientras dormía, y no tenía ni idea de dónde estaban o si aún me estaban vigilando. La única opción que tenía era seguir adelante lo más rápido posible, pero no puedo exagerar la sensación de vulnerabilidad que sentí al comenzar a caminar hacia el oeste. Estaba en el lado opuesto de la cresta, el que tenía aún menos cobertura que el lado en el que acampé. Tenía kilómetros por recorrer sin ningún lugar donde esconderme, y aunque seguía girando la cabeza y no veía a nadie, nunca estuve completamente convencido de que no me estuvieran vigilando. Caminé todo el día, 13 horas hasta el anochecer completo, hasta que mis pies literalmente me mataban y podía sentir las ampollas formándose en mis talones. Me detuve 1 o 2 veces para comer una barra de cereal o beber un poco de agua, pero la mayor función de esas pausas era observar bien a mi alrededor y asegurarme de que no me estuvieran siguiendo. De nuevo, era fácil ver que no había nadie a la vista. El horizonte estaba muerto a kilómetros a la redonda, pero tenía que operar bajo la suposición de que estaba siendo observado. Si no lo hacía, y bajaba la guardia e intentaba acampar por la noche, podría pagar un precio muy alto por ello. Me considero muy afortunado de haber tenido la previsión de hacer algunos campamentos en solitario más fáciles antes de intentar Galloway.
Si no lo hubiera hecho, no hay posibilidad de que hubiera podido ceñirme a mi plan y regresar a la civilización sin agotarme por completo. Pero incluso con toda la experiencia que tenía, seguir adelante durante toda la noche fue posiblemente lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Hubo momentos en los que me sentía tan cansado que me sentía enfermo, y momentos en los que no sabía si mi mente me estaba jugando malas pasadas, y realmente había alguien a solo unos metros detrás de mí en la oscuridad. Todo lo que tenía para guiarme era mi brújula para la dirección, y tenía que caminar a la mitad de mi velocidad normal para asegurarme de no torcerme un tobillo, porque entonces realmente estaría jodido. Seguí adelante durante horas y horas, hasta que finalmente miré por encima de mi hombro para ver el amanecer detrás de mí. Pero aún más hermosa que esa vista fue ver a nadie en absoluto, solo un espacio vacío detrás de mí. Después de llegar a casa me prometí a mí mismo que sería mucho más cuidadoso cuando se tratara de acampar y hacer senderismo, y que, tal vez, mis días de volar solo habían llegado verdaderamente a su fin. No puedo decir que no haya sido divertido mientras duró. Todos esos viajes definitivamente me dieron una confianza que de otra manera no habría podido tener, pero también me dieron una sabiduría ganada a través de la experiencia dura. Hay algunas personas muy extrañas y muy inquietantes por ahí, y a veces siento que me libré solo con una advertencia. Mi nombre es Lucila y soy de Spokane, Washington, y voy a intentar contar la verdadera historia de miedo de algo que me sucedió durante un viaje de campamento en solitario el otoño pasado. Sé que podría sonar estúpido, siendo una mujer joven y yendo a acampar sola en un estado que ha producido 35 asesinos en serie, pero llevo un arma, así que hay eso. Sé que no es una protección completa, pero me hace sentir mucho más segura saber que tengo esa opción para defenderme. Y así fue en octubre pasado cuando decidí ir a Snow Lake. Quería desestresarme y relajarme con un poco de paz, tranquilidad y buenas vistas, pero tampoco quería que los senderos fueran muy difíciles, así que Snow Lake me pareció perfecto. Además es uno de los senderos más populares en el área de Snoqualmie Pass, y para mí siempre me parecía algo bueno que hubiera otros campistas o excursionistas alrededor, porque nunca sabes cuándo podrías necesitar la ayuda de alguien. Estoy tan harta de ese rollo de elige el oso como diciendo, dime que no eres un excursionista sin decirme que no eres un excursionista. El 99% de las personas que conoces en los senderos son gente increíble. Incluso los ciclistas de montaña que encuentras por ahí son mucho más amables que los corredores y ciclistas que he conocido en la ciudad. Pero supongo que en esta ocasión particular me encontré con la excepción que confirma la regla, como dicen. Caminé unos 7 u 8 kilómetros y medio por el sendero antes de hacer mi campamento, que me aseguré de mantener fuera de la vista del sendero principal por privacidad. Estaba bastante agotada por la caminata, así que después de montar mi tienda de campaña y desempacar lo esencial, luego hacer una fogata y calentar algo de comida, decidí dar por terminado el día alrededor de las 9 de la noche. Recuerdo haberme metido en mi saco de dormir, luego intentar hacer una especie de almohada con mi mochila y un suéter enrollado, y luego nada. Debo haberme quedado dormida menos de un minuto después de apoyar la cabeza. Lo siguiente que recuerdo es soñar que mi hermana y yo estábamos en la parte trasera del coche de mi papá. No sé a dónde íbamos, pero mi hermana seguía burlándose de mí por un chico que me gustaba, y yo seguía pidiéndole a mi papá que le dijera que parara, y él no decía nada. Y después de eso tengo este recuerdo vívido de escuchar el sonido de una cremallera siendo abierta en el coche. Era súper ruidoso y miré alrededor, pero no podía ver de dónde venía, y luego de repente tuve este pensamiento súper claro por una fracción de segundo. Dios mío, necesito despertar. Estoy en un sueño y lo que estoy escuchando es la cremallera de mi tienda. La repentina transición de la luz del asiento trasero iluminado por el sol a la oscuridad de mi tienda es algo que nunca olvidaré, porque pasé de la inconsciencia a la conciencia con ese mismo pensamiento singular. Toma tu arma y tómala rápido. He pasado horas en el campo de tiro con esta cosa, y solo es una M&P Shield de 9 milímetros, pero es pequeña, fácil de ocultar y muy fácil de usar. El único problema era que nunca había estado en una situación en la que pensara que necesitaría usarla, y mi instructor de tiro tenía razón. La descarga de adrenalina es tan real.
A pesar de todas las horas que había pasado, fue una lucha operarla y apuntar, y todo el tiempo la cremallera de mi tienda se iba bajando lentamente. Podías escuchar ese sonido de la cremallera, prácticamente ahogando el sonido de que estaba cargando mi M&P. Al menos, supongo que quien fuera no lo escuchó, porque la cremallera no se detuvo hasta que hablé. Probablemente sonaba aterrorizada, pero aún así traté de sonar lo más feroz posible mientras decía algo como: «Aléjate de mi tienda si no quieres morir aquí mismo». Y la cremallera se detuvo. Pero el silencio que siguió significaba que quien estuviera afuera no se había movido. Luego les dije que tenía un arma apuntando a la entrada, y que si no escuchaba el sonido de que se levantaban y se alejaban en los próximos 5 segundos, iba a empezar a disparar. Entonces hubo movimiento. Escuché a alguien ponerse de pie y luego escuché cómo daban unos pasos hacia atrás antes de que su ritmo se acelerara, y pensé que habían empezado a correr. Digo, yo correría si alguien en el bosque me amenazara con dispararme. Pero no lo hicieron. En su lugar escuché cómo se alejaban caminando, sus pasos haciéndose cada vez más ligeros a medida que se alejaban, y luego, silencio. No podía saber si el silencio se debía a que sus pasos simplemente se desvanecieron, o porque se detuvieron, y estaban esperando a ver qué haría yo después. Ese pensamiento me paralizó, y me quedé allí, con el arma apuntando a la cremallera, durante lo que debieron ser minutos antes de que finalmente encontrara la voluntad de moverme de nuevo. Como estaba a solo 8 kilómetros del sendero, todavía tenía algo de señal de celular intermitente, presumiblemente de una torre cerca de la carretera, así que pude llamar al 911 desde mi tienda. El despachador dijo que no podía notificar a la oficina del sheriff del condado de King, pero que podía enviar un par de guardabosques en vehículos todoterreno para llegar a mí en unos 20 minutos, según creía. Dijo que no me alarmara si escuchaba el rugido de sus motores en la oscuridad, y que lo viera más bien como si fuera la caballería llegando. Y realmente sonaba así cuando los guardabosques finalmente llegaron. Pero fueron unos largos 20 minutos los que tuve que esperar en la oscuridad, escuchando por si acaso oía pasos acercándose de nuevo. Cuando llegaron los guardabosques, les conté lo que había pasado y echaron un vistazo alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie acechando cerca. No pudieron ver a nadie, pero sí encontraron el rastro de la persona que se adentraba en los árboles. Así que, si estaban escondidos y esperando a que bajara la guardia, no lo estaban haciendo cerca. Pero eso no me hizo sentir ni un poco mejor o más segura. Así que acepté la oferta de los guardabosques de llevarme de vuelta a donde estaba estacionado mi coche, para poder conducir de regreso a casa. Era la primera vez que me pasaba algo así, y para que conste, desde entonces no me ha vuelto a pasar nada similar. Pero en ese momento estaba realmente afectada, y no por las razones que podrías esperar. No sé si alguna vez has estado cerca de dispararle a alguien antes, y estoy segura de que no necesitas que nadie te diga esto, pero no fue una experiencia agradable. Me encantaría ser esa chica que puede sonar toda ruda contando a todos lo fría que fue preparándose para dispararle a un pervertido que intentaba colarse en su tienda por la noche, pero no estaba lista, y por toda la preparación que había hecho, no creo que alguna vez hubiera estado lista para quitarle la vida a alguien, sin importar lo que estuviera haciendo. Mi instructor mencionó eso también, como el miedo a veces te lleva a razonar. Piensas que sacar un arma hará que alguien se detenga y levante las manos, como en las películas, pero el mundo real no es así en absoluto. Si vas a sacar un arma a alguien, dijo, más te vale estar preparada para usarla porque, si no lo haces, hay una posibilidad de que te la quiten y la usen contra ti. No sé hasta qué punto hubiera dejado que ese tipo avanzara antes de apretar el gatillo. Realmente no lo sé. Definitivamente le habría disparado si hubiera intentado agarrarme, o si lo hubiera visto sosteniendo su propia arma, pero creo que literalmente le habría suplicado y rogado que se detuviera antes de finalmente dispararle. Creo que todo el asunto me afectó tanto, y no solo porque fue aterrador para mí, y lo fue, mucho. Fue porque me hizo pensar realmente, por primera vez, en la posibilidad de quitarle la vida a alguien. Con las clases de defensa personal que tomé, el instructor era increíble, pero mirando hacia atrás, solo decía cosas como neutralizar el objetivo o terminar con la amenaza, y sé que lo hacía para tratar de protegerme mentalmente de las realidades de lo que estaba haciendo. Estaba practicando para matar a alguien,
Y déjame decirte, eso se siente muy diferente a cuando en realidad te estás preparando para llevarlo a cabo. Mi novia tiene una historia de cuando estaba en sus 20s, pero como no es oyente y no quiere escribirla, le pedí permiso para contarla yo. Ella creció en Buffalo, Nueva York, y fue a la universidad en NYU, así que tras descubrir que tenía unos días libres en octubre, condujo de vuelta a Buffalo para ir de glamping con algunos amigos. Ella y 4 de sus amigos, que tenían entre 19 y 20 años, se dirigieron a un campamento con cabañas, anillos para fogatas y mesas de picnic. Luego, mientras desempacaban sus cosas, mi chica y sus amigos vieron que tenían unos vecinos, que resultaron ser 4 chicos de edades similares. Empezaron a hablar, y uno de los chicos les preguntó si querían compartir unas cervezas al atardecer, una vez que ambos grupos hubieran llenado sus estómagos. Mi novia y sus amigos dijeron que sí. Luego, cuando llegó el momento, se reunieron alrededor de la mesa de picnic de las chicas para empezar la fiesta. A medida que la noche avanzaba, las cosas se volvían más y más salvajes, pero todos seguían divirtiéndose y conociéndose mejor. En un momento, uno de los chicos entró en su cabaña y salió con una pistola que, según dijo, era de su papá. Estaba agitándola como un imbécil y todos le decían que la guardara, porque literalmente no había peor idea que jugar con un arma cuando estás borracho. El tipo con la pistola empezó a decirles que se relajaran, que la pistola ni siquiera estaba cargada, y para probarlo, apuntó al aire y apretó el gatillo 2 o 3 veces. No se dispararon balas, pero los grupos aún no estaban contentos con el hecho de que estuviera agitando una pistola y siendo, en general, un idiota por haberla traído con él. Todos le decían que volviera a la cabaña y guardara el arma, y que probablemente también debería tratar de dormir, porque estaba demasiado borracho, exhausto por los eventos del día, y actuando de manera muy fuera de lo normal. El tipo con la pistola se lo tomó como una gran ofensa, supongo, y después de demostrar que las primeras 2 cámaras de su pistola estaban vacías, se la puso en la cabeza y apretó el gatillo. Ahora, esta siguiente parte de la historia es donde casi todo el mundo adivina lo que sucedió después, y el 99.99% de las veces aciertan. Esa tercera cámara del revólver, la que apretó después de ponérsela en la cabeza, tenía una bala dentro. Nadie sabe cómo llegó allí, si él la cargó y lo olvidó, si alguien más lo hizo, o si no revisó bien antes de echarla en su bolsa o lo que sea, pero independientemente de lo que haya pasado, el chico se voló los sesos justo allí, frente a todos. Como te puedes imaginar, la escena descendió en caos, pero mi novia dijo que lo que más recuerda, más que nada, fueron los gritos y el llanto. Ella y otra chica se centraron en darle atención médica al chico y en dirigir al 911 hacia las cabañas, pero mi novia dijo que los primeros auxilios que la otra chica realizó eran solo eso, performativos. Sabía que el chico estaba muerto o que de hecho no sobreviviría la noche, pero tenía que hacer algo para tratar de calmar a todos antes de que la situación empeorara aún más. Dijo que les tomó como 30 minutos a la policía y a los servicios de emergencia llegar, y para ese entonces, el ambiente era completamente desolador. Dijo que un chico estaba casi catatónico, como si estuviera tan asustado por perder a un amigo de esa manera que simplemente se bloqueó y dejó de hablar por completo. Otra persona, una de sus amigas, no dejaba de llorar, pero no solo lloraba, estaba sollozando sin parar, como si cada vez que se calmaba un poco, volvía a ver toda la escena en su cabeza y el ciclo comenzaba de nuevo. Durante bastante tiempo después, mi novia y todas sus amigas presentaron síntomas de lo que el médico llamó trastorno de estrés agudo, que por lo que entendí, es una especie de precursor del TPT, trastorno de estrés postraumático. Es una serie de síntomas similares, pero si persisten por más de unos meses, entonces oficialmente tienes TPT. Gracias a Dios, 3 de las 4 chicas, incluida mi novia, mejoraron después de unos días y unas semanas, pero la chica que no podía dejar de llorar estuvo en medicación para el TPT durante literalmente años. Y aún hoy dice que esa noche arruinó su vida por completo. Todo eso la hizo volverse muy anti-armas, y definitivamente ha influido en mis propias opiniones sobre ese tipo de cosas. Todavía creo en la segunda enmienda, y soy dueño de armas,
pero siento que hay un área gris real en las reglas que rodean la propiedad de armas. Tener armas en manos de una persona buena y sensata es algo positivo. Siempre lo ha sido, y nunca ha sido el problema. El problema es cuando esas armas caen en manos de jóvenes idiotas intoxicados, y es entonces cuando algo que me hace sentir seguro se convierte en algo que me asusta terriblemente. Encontré tu canal hace unas semanas y vi que aceptabas historias, así que esta es la historia real más aterradora que conozco, y que sé con un 100% de certeza que sucedió hace 6 años, casi en esta misma fecha. El papá de mi mejor amigo se fue de campamento al territorio del noroeste aquí en Canadá, a un lugar llamado Ruff Lake. Para cualquiera que escuche esto, puede no parecer algo de qué preocuparse, pero si conocieras al papá de mi amigo, sabrías lo raro y fuera de lugar que fue. Se fue al territorio en septiembre y dijo que regresaría en unas pocas semanas. No había ido de campamento desde que era niño, pero lo raro era que odiaba las actividades al aire libre. Era un verdadero amante de lo doméstico. Le gustaban sus artilugios y dispositivos y esas cosas, y de repente tomó este interés extraño en acampar, se compró un montón de equipo y luego, ¡boom!, un día anunció que se iba. Lo otro raro es que se llevó a los 2 perros de la familia con él. Y esto es especialmente extraño porque odiaba a esos perros. La única razón por la que la familia los tenía en primer lugar era porque su esposa y sus hijos lo habían fastidiado a diario durante años. Se negaba a pasearlos, a recoger sus desechos. Era un caso de, esos no son mis perros, así que no es mi trabajo. Apenas le gustaba estar en la misma habitación que esos viejos y malolientes mestizos, como solía decir. Pero luego, así como de repente cambió totalmente en lo referente al tema de acampar, hizo lo mismo con los perros. De repente decidió que no pasaba suficiente tiempo con ellos, y que merecían ir de aventura en lugar de simplemente estar tirados en la casa todo el día, esperando que los alimentaran o los pasearan. Quiero decir, creo que tiene algo de razón en ese punto, pero como dije, era completamente fuera de carácter para él, al punto de que mi amigo y su familia empezaron a preocuparse de que estuviera pasando por una especie de crisis de la mediana edad. Pero entonces, ¿qué más podían hacer, aparte de dejarlo en paz y que lo superara, y luego hablar con él cuando regresara sobre su nuevo y extraño comportamiento? Pero no regresó cuando dijo que lo haría. De hecho, nunca regresó. Después de que no volvió en la fecha en que dijo que lo haría, la familia de mi amigo lo reportó como desaparecido. La policía dijo que un equipo de búsqueda y rescate echaría un vistazo alrededor de Ruff Lake en busca de cualquier señal de él. Pero las semanas se convirtieron en meses, y no había rastro del papá de mi amigo en ninguna parte. Nadie quería creer que estaba muerto, especialmente no mi amigo ni su familia. Pero para finales de marzo había estado desaparecido por más de 5 meses, y la gente empezaba a perder la esperanza. El clima era un gran factor, ya que nadie creía que pudiera sobrevivir el invierno allá en el territorio, especialmente porque no tenía experiencia acampando. Pero luego, a principios de abril, en algún momento, un piloto estaba volando sobre la zona por alguna razón cuando vio a un hombre con lo que parecían ser 2 perros caminando cerca de Ruff Lake. El piloto informó de lo que vio a alguien. No creo que fuera un tipo oficial de búsqueda y rescate, pero debe haber sabido sobre la desaparición del papá de mi amigo porque escuché que lo reportó de inmediato. La Policía Montada de Canadá, junto con un equipo de búsqueda y rescate real, fueron enviados a revisar el área, y después de menos de un día de búsqueda, encontraron su campamento. Encontraron postes de tienda de madera en el suelo, un poco de cera de bote, una tienda de campaña, suministros para perros, pero el hombre mismo aparentemente había seguido adelante. Lo de la cera de bote fue otro aspecto extraño, porque sugería que el papá de mi amigo tenía una especie de canoa o algo así con él. El papá de mi amigo nunca había ido en canoa. No tenía ningún interés en eso, al menos que alguien supiera, y nadie parecía estar al tanto de que hubiera comprado una canoa antes de irse al territorio. Después de una segunda ronda de búsqueda, la policía le dijo a la familia de mi amigo que creían que su papá estaba en algún lugar de Yellowknife, la ciudad más grande del territorio. Habían buscado por todo Ruff Lake y no encontraron más rastros del papá de mi amigo, así que movieron su búsqueda a áreas como Yellowknife, pero luego también a un lugar llamado Prince George.
porque al parecer tenía un viejo amigo de la universidad que vivía por ahí, y era posible que se hubiera pasado a visitarlo. Pero no hay evidencia alguna de que lo haya hecho, y a menos que el amigo en Yellowknife esté cubriéndolo por alguna razón, está diciendo la verdad cuando asegura que el papá de mi amigo nunca pasó a visitarlo. Pero entonces, ¿a dónde fue? ¿Y dónde está ahora? Es bastante brutal decirlo en voz alta o incluso escribirlo abiertamente en este caso, pero casi todos asumen que lo más probable es que el papá de mi amigo ya no esté con nosotros. Pasó de estar resentido por tener que pasear a los perros a tener un interés repentino en acampar y navegar en canoa. Y a menos que secretamente hubiera estado dominando técnicas de supervivencia, lo cual supongo que no es imposible, probablemente estaba en aguas demasiado profundas y no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Una de las cosas que los Mounties le dijeron a la familia de mi amigo fue que incluso en verano, los ríos y lagos de esa área se mantienen helados todo el año. Así que incluso en abril, con el cambio de estaciones y el deshielo de la nieve, podría parecer un buen día para un viaje río abajo, pero si caes en esa agua sin nadie que te saque a tiempo, podrías no salir nunca más. También dijeron que existe la posibilidad de que animales salvajes hayan encontrado sus restos, en cuyo caso no quedaría mucho por encontrar, excepto su ropa y equipo. Pero para mí, eso es precisamente lo que no cuadra. Todo tiene más sentido si el papá de mi amigo no quiere ser encontrado. Pero nadie cree que aún esté viviendo allá como una especie de hombre de montaña del siglo XXI. Fue un amante de lo doméstico toda su vida, como dije. Y entiendo que pudo haber tenido un cambio radical de corazón. Pero todo parece tan raro, ¿sabes? A veces pienso que tuvo algún tipo de accidente, como lo de las aguas heladas, o que tal vez un oso lo encontró o algo así. Y sí, lo de que es imposible encontrarlo porque los animales se lo comieron, todo eso tiene sentido también. Pero no me importa cuánto hambre tenga un oso pardo, no se comen canoas enteras. Y una canoa grande y colorida parece algo mucho más fácil de encontrar. Entiendo que tienen una gran área para cubrir en cuanto a la búsqueda y rescate, pero han estado buscándolo, creo, por 5 años, sin contar el 2020 por todo lo que se suspendió. Ya sabes por qué. Simplemente no entiendo cómo en todo este tiempo no se ha encontrado ni un solo rastro del papá de mi amigo. Y en cuanto a otros esfuerzos de búsqueda y rescate, las autoridades suelen encontrar algún tipo de evidencia dentro de ese plazo de 3 a 5 años. Los trabajadores de búsqueda y rescate encuentran huesos, pedazos de ropa vieja, equipo, y encuentran todo tipo de cosas que prueban que alguien no simplemente desapareció sin dejar rastro. Pero nunca han encontrado nada que perteneciera al papá de mi amigo después de encontrar su antiguo campamento. He escuchado a personas decir que si la nieve fresca cubrió su canoa, entonces podría pasar mucho tiempo antes de que se encuentre algún rastro de él. Pero cuanto más tiempo pasa, más parece que el papá de mi amigo simplemente ha desaparecido en el aire. Y si todo esto me parece tan inquietante como me lo parece, no puedo ni imaginar lo que deben estar sintiendo mi amigo y su familia. Ponen una cara valiente, pero sé que todavía están sufriendo, y harían casi cualquier cosa para obtener algunas respuestas finales y definitivas. Estamos retrocediendo casi 20 años para esta historia. Habla de un viaje por el camino de los recuerdos, pero alrededor de Halloween del 2005 fui de campamento con un viejo, obviamente ahora ex, novio mío y 3 de sus amigos. Al principio estaba un poco aprensiva acerca de ir porque iba a ser la única chica entre un grupo de 4 chicos, y aunque ya había conocido antes a los amigos de mi ex, simplemente sentía que sería incómodo si solo era yo con 4 chicos que se la pasaban de machos durante 3 noches. También, y esto puede sonar mal, pero ¿qué más da? No confiaba completamente en mi novio y sus amigos para, primero, elegir un buen lugar para acampar, o segundo, querer hacer algo más que sentarse alrededor de una fogata asando carne y bebiendo cerveza. Bueno, estaba completamente equivocada en ambos puntos, y aunque hubo mucha parrillada y fogata, el lugar que eligieron era increíble, y ellos fueron perfectos caballeros en su mayoría de todos modos. Resulta que 2 de los amigos de mi novio eran súper aficionados al senderismo y al campamento, así que no iban a plantar una tienda en cualquier lugar y llamarlo campamento. Cuando llegamos descubrí que habían elegido un lugar verdaderamente hermoso, y no estoy exagerando ni remotamente, solo porque me bajaron un poco los humos. Había una cascada justo al final de uno de los senderos,
así que teníamos agua limpia para beber y lavarnos cuando quisiéramos. Y hablando de senderos, plantaron su tienda cerca de donde convergían varios, así que podíamos elegir senderos fáciles, medios o difíciles dependiendo de lo resacados que estuviéramos en la mañana. Era lo mejor de ambos mundos, realmente lo era. Esos chicos eran divertidos, educados, y lo más importante, me daban mi privacidad cuando la necesitaba, y no hacían bromas tontas o incómodas sobre lo que mi novio y yo haríamos en nuestras bolsas de dormir, lo cual fue nada, porque al aire libre eso es un poco asqueroso. De todas formas, dado que era finales de octubre, prácticamente no había otros excursionistas, lo cual estaba bien para mí porque pude usar esa cascada para lavarme después de la caminata al día siguiente. Teníamos los senderos para nosotros solos. Nadie bebió demasiado la noche anterior, así que todos estábamos relativamente frescos y listos para caminar algunos kilómetros. Luego, cuando terminamos, hicimos un poco de lo ya mencionado, parrillada, bebimos unos cuantos refrescos con alcohol y cervezas, y luego todos nos retiramos a nuestras tiendas para dormir. Mientras nos metíamos en nuestras bolsas de dormir, recuerdo haberle dicho a mi ex algo como: «Gracias por invitarme. Esto ha sido sorprendentemente increíble». Y él simplemente se rió, porque me había estado diciendo todo el tiempo que no me preocupara. Así que para él fue totalmente reivindicante escucharme decir eso. Pero lo decía en serio, de verdad. No solo había sido increíble, había sido perfecto, hasta la mañana siguiente cuando nos despertamos y nos dimos cuenta de que nuestro perfecto viaje de campamento había dado un giro dramático hacia lo peor. Hay algunas cosas que necesito explicar para que lo que viene a continuación tenga más sentido. Justo después de que nos fuimos a dormir, pero antes de entrar en nuestras tiendas, mi novio me pidió que guardara el enfriador y el estéreo en su camioneta mientras él apagaba la fogata y recogía toda nuestra basura. Hice lo que me pidió. Luego puse las llaves de su camioneta en el bolsillo delantero de su mochila, que estaba situada en el lado de la tienda más alejado de la puerta, o el cierre o como se llame. Además de eso, nuestra disposición para dormir era tal que mi ex dormía más cerca de la puerta, y él tenía su arma con él, por si acaso ocurría algo loco. No escuchamos nada que nos despertara esa noche. Nos despertamos la mañana siguiente sintiéndonos bien, y nos aseguramos de que todos los demás también estuvieran bien y despiertos, antes de descomprimir la puerta de nuestra tienda y mirar afuera. Antes de dormir, el campamento estaba perfectamente ordenado, o eso creo, y cuando miramos afuera esa mañana, ni siquiera 8 horas después, todo era un completo caos. La fogata que mi novio y sus amigos hicieron había sido completamente destruida, y algunas de las rocas que habíamos puesto alrededor para evitar que se esparciera parecían haber sido lanzadas por todo el campamento. Todas las puertas de la camioneta de mi novio estaban abiertas. El estéreo había sido destrozado contra un árbol, por lo que parecía, y el enfriador había sido abierto, vaciado y arrojado, de modo que había carne cruda esparcida por todo el lugar. Todos nos quedamos allí, asomando la cabeza por la tienda, en silencio, en completo y total asombro ante lo que estábamos viendo. Y para mí, la paz y tranquilidad que disfrutamos antes ya no parecía tan pacífica ni tranquila. Todo simplemente se sentía completamente mal. Mientras nos vestíamos y salíamos de nuestras tiendas, intentamos averiguar qué había pasado o, más importante aún, cómo se había destrozado nuestro campamento sin que nadie escuchara la destrucción y se despertara. Pero lo que comenzó como una discusión asustada rápidamente se convirtió en acusaciones y peleas. Mi ex me acusó de no haber cerrado la camioneta la noche anterior, lo cual me enfureció porque dije: ¿crees que soy tonta, estúpida o idiota? Juré por todo lo sagrado que había cerrado la maldita camioneta porque tenía un recuerdo cristalino de haber cerrado la puerta de la camioneta y luego haber puesto las llaves en su mochila, que como dije antes, estaba lo más lejos posible de la puerta de la tienda sin estar fuera de la tienda. Luego se acercó a la tienda, agarró su mochila, pero no había llaves en el bolsillo delantero. Y las cosas se intensificaron desde allí. Mi ex dice: «¿Eres tan estúpida, eh?» Y luego empezó a exigir una disculpa. Pero en el segundo en que me di cuenta de que no había llaves en el bolsillo delantero, me sentí enferma. No sé si alguna vez has tenido un verdadero momento de sentir que estás perdiendo la cabeza, pero no es divertido. En realidad me sentí un poco mareada, casi como con vértigo,
y luego retrocedí hacia la camioneta de mi novio y encontré las llaves tiradas cerca de una de las puertas abiertas. Seguí balbuceando, incapaz de sacar las palabras, y fue solo entonces cuando mi novio se dio cuenta de que algo más estaba pasando, o al menos eso parecía en la superficie. Se quedó muy callado. Dijo que solo quería irse, y luego, después de disculparse con sus amigos, tiramos lo que quedaba de nuestras cosas en su camioneta y nos largamos de allí. Todavía recuerdo sentirme muy extraña durante el viaje de regreso a casa, porque sentía que me estaba volviendo loca. Estaba medio disculpándome, medio rogándole que me creyera que tenía este recuerdo tan claro de haber cerrado su camioneta, y eso me estaba haciendo sentir como si me estuviera volviendo loca. Se quedó callado por mucho tiempo hasta que empecé a llorar, momento en el cual empezó a decir cosas como: lo sé, lo siento, te creo. Eso no hizo mucho para calmarme, porque aún no respondía a la pregunta de qué diablos nos había pasado la noche anterior. Así que seguí preguntándole a mi novio qué pensaba que había pasado, porque tenía mucha más experiencia acampando que yo, y si alguien lo sabría, sería él o sus amigos. Él solo seguía diciendo que no lo sabía, una y otra vez, hasta que las cosas se pusieron bastante tensas y tuvimos que detenernos en el estacionamiento de un restaurante, solo para tomar un descanso de conducir y hablar realmente las cosas. No me importa si algunos de ustedes eligen no creerme sobre esto, porque lo que estoy a punto de decirles es la pura verdad. Esto no es palabra por palabra lo que dijo mi novio, pero sí dijo algo en el sentido de: si vas a elegir no creerle a alguien, deberías estar enojado con él y no conmigo. Además, tengo mis propias teorías sobre lo que pasó, pero llegaremos a eso después. Así que paramos en el estacionamiento del restaurante, creo que era un Original Pancake House, pero no estoy segura, y mi novio empieza a tratar de encontrar las palabras para decirme algo. Le pido que me hable, pero es como si no pudiera sacar las palabras, y luego empieza a decirme que pensaré que está loco si me dice lo que está pensando. Le dije que no podía ser más loco que la sensación que tuve en el campamento cuando me di cuenta de que las llaves habían desaparecido. Luego, después de reunir sus pensamientos, comenzó a hablar. Me dijo que la noche anterior había tenido un mal sueño, no como una pesadilla completa, pero lo suficiente para despertarse de un sobresalto antes de volver a dormirse. Dijo que en el momento en que se despertó, no escuchó ningún movimiento o alboroto fuera de la tienda, lo cual fue la razón por la que volvió a dormirse en primer lugar. Solo parecía un sueño tonto, posiblemente inducido por beber demasiado alcohol y luego agotarse con la caminata. Siguió hablando de cómo no había pensado realmente en lo que había sucedido en el sueño, hasta que yo me alteré por las llaves que no estaban en su bolsa. Le dije que solo lo escupiera y me dijera cuál era su punto. Luego comenzó a contarme lo que sucedió en su sueño. Dijo que soñó que se despertaba en nuestra tienda conmigo durmiendo a su lado, pero luego notó que alguien estaba agachado sobre él, con un pie a cada lado de su bolsa de dormir. Dijo que estaba aterrorizado al principio, pero cuando vio que la cara del tipo se veía extraña, como si estuviera hecha de material de pasamontañas, no que solo llevara uno puesto, se dio cuenta. Oh, esto es un sueño, mejor despierto. Entonces, como ya dije, se despertó, pero solo se rió para sí mismo por seguir teniendo malos sueños como un adulto de 20 y tantos años, y se volvió a dormir. Creo que fui un poco demasiado dura con él en ese momento, porque le dije algo como: ¿qué demonios tiene eso que ver con algo? Cuando había estado alentándolo tanto a compartir esa historia cuando pensé que iba a decir algo sobre escuchar movimiento fuera de nuestra tienda, no empezara a hablar de un sueño como si estuviera de alguna manera conectado con lo que había sucedido. No quiso hablar más después de eso. En su lugar entró en el restaurante, consiguió unos cafés, y luego intercambiamos disculpas antes de volver a la carretera. Ninguno de los dos estaba en su sano juicio. Ambos estábamos asustados y confundidos, así que nada de lo que sucedió en el camino al restaurante pareció productivo. Simplemente volvimos a casa. Me dejó en mi casa, me di una ducha y luego tomé una siesta una vez que la adrenalina se había agotado. Todo bajo el supuesto de que íbamos a hablar sobre lo que había pasado. Pero cuando lo llamé más tarde ese día, dijo que no quería hablar sobre eso. Dijo que se reunió con sus amigos, lo hablaron, y decidieron que lo mejor era que todos simplemente siguieran adelante y olvidaran que eso había sucedido. No podía creer lo que estaba escuchando. Ni siquiera querían ir a la policía o a los guardabosques,
o a quien sea que se ocupe de ese tipo de cosas. Mi ex dijo que no había ningún sentido, que no podrían hacer nada. Así que ahora lo único que podíamos hacer era intentar seguir adelante y olvidar que eso había sucedido. De nuevo no podía creer mis oídos. Mi ex era increíblemente protector con su camioneta y siempre estaba al día con sus pagos de seguro, pero para presentar una reclamación tenía que presentar un informe policial. Pensé que eso sería el punto de inflexión, lo que lo haría pensar: está bien, tal vez debería dejar de ser un idiota y avisar a la policía de que alguien podría habernos asesinado mientras dormíamos. Amaba esa camioneta. Era todo para él, así que realmente pensé que lo del seguro lo haría cambiar de opinión, pero no lo hizo. Tengo mis propias teorías sobre por qué es así, y todas giran en torno a un tema recurrente. Creo que fue mi exnovio quien destrozó nuestro campamento. No sé si podrías describirlo como un apagón o algo así, pero creo que hizo mucho más en medio de la noche que simplemente despertarse de un mal sueño. Creo que él también lo sabe, pero creo que en ese momento la idea de reconocer que tenía un vago recuerdo de haber destrozado su propio estéreo era simplemente imposible. Creo que le asustaba mucho y por eso no quería volver a esa noche de ninguna manera, ni hablando de ello ni siquiera pensándolo. Tampoco quería que sus amigos hablaran de eso, y especialmente no quería que yo hablara con ellos sobre ello, porque creo que sabía que tarde o temprano lo averiguaríamos. No creo que realmente le importara mucho su estéreo destrozado, pero sí le importaba mucho lo que sus amigos pensaran de él. Y lo último que quería en el mundo era que pensaran que estaba loco, o que era peligroso de una manera que estaba más allá de su control. Nos separamos menos de un año después, y mentiría si dijera que todo el incidente del campamento no fue un pequeño factor contribuyente. Una de las últimas cosas que le dije fue que si alguna vez llegaba el día en que sintiera que necesitaba ayuda, estaría allí para apoyarlo en eso. No creo que alguna vez lo haya intentado, y lo que pasó esa noche es simplemente algo con lo que ha aprendido a vivir. No sé todo esto con certeza. Quiero decir, todo es solo una teoría mía, pero lo que me hace pensar que no estoy tan lejos de la realidad es que, hasta donde yo sé, él nunca volvió a acampar. No voy a decir mi nombre, no puedo hacerlo. La vergüenza de ser juzgado me atormenta. Viajar siempre había sido mi escape, mi forma de encontrarme a mí mismo lejos de las responsabilidades, de la rutina, de todo. Me encanta acampar, estar en contacto con la naturaleza y vivir la aventura en carne propia. Pero aquel viaje a África me cambió para siempre. Había recorrido muchos lugares, pero África era diferente. Había algo en la idea de acampar en un continente tan vasto, tan lleno de vida y misterio que me atraía como un imán. Pasé semanas planeando el viaje, buscando rutas para senderismo y lugares remotos para acampar. No quería quedarme en un hotel ni seguir rutas turísticas. Quería la experiencia real, sin filtros. No tenía idea de que esta vez mi curiosidad me llevaría a lo más oscuro de la humanidad. Después de llegar a una pequeña ciudad y pasar un par de noches en una posada, decidí que era momento de adentrarme en la naturaleza. Había un bosque del que había leído en guías, un lugar apartado pero seguro, según decían. Monté mi tienda en un pequeño claro que encontré tras caminar varias horas. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles altos que apenas dejaban entrar la luz del sol, como si te envolvieran en un abrazo silencioso. El aire era fresco y limpio, y me sentía solo pero en paz. La primera noche fue perfecta. Hice una pequeña fogata y me senté a contemplar el cielo. El silencio del bosque era tan absoluto que podía escuchar mis propios pensamientos. Me dormí con el sonido de los grillos y otros insectos nocturnos. Me sentía en mi elemento. Todo estaba bien, o al menos eso pensé en ese momento. No sabía que esa sensación de tranquilidad sería la calma antes de la tormenta más oscura de mi vida. Al día siguiente, después de un desayuno rápido, decidí explorar más allá del claro donde había acampado. El bosque era hermoso, denso, pero había algo en el aire que se sentía distinto. Una sensación de pesadez, un silencio que no era normal. No lo noté al principio, pero cuanto más me adentraba, más se intensificaba esa atmósfera. Era como si el bosque quisiera advertirme de algo, pero yo lo ignoré, convencido de que solo era mi imaginación. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, bloqueando cada vez más la luz.
Cada paso que daba me llevaba más profundo en un lugar que comenzaba a sentirse hostil. Escuché un sonido. Era como un murmullo lejano, casi imperceptible, pero suficiente para que mi piel se erizara. Me detuve, tratando de escuchar mejor, pero no pude identificarlo con claridad. Me sentí incómodo, como si algo me estuviera observando desde la espesura del bosque. Intenté ignorar esa sensación y seguir adelante, pero el sonido volvió, más nítido esta vez. Era un murmullo, un susurro incesante, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Decidí seguir el sonido, movido por una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Mi corazón latía rápido, y cada paso que daba sentía que estaba cruzando un límite invisible. Finalmente llegué a un pequeño claro oculto entre los árboles, y lo que vi me dejó completamente paralizado. Allí estaban ellos, un grupo de personas, miembros de una tribu. Estaban reunidos en círculo, concentrados en algo que no podía ver claramente desde mi posición. Al principio pensé que se trataba de algún ritual, algo típico de la cultura local. Pero había algo extraño en la escena, algo que no cuadraba. Me escondí entre los arbustos temblando, pero sin poder apartar la mirada. Lo que al principio parecía un simple ritual, se fue transformando en una visión mucho más perturbadora. El olor a sangre llegó primero. Era un olor metálico, fuerte, que se mezclaba con el humo de una pequeña hoguera y me llenó las fosas nasales hasta el punto de que sentí ganas de vomitar. Fue entonces cuando vi a los dos chicos. Estaban atados a un palo, desnudos de la cintura para abajo, sus cuerpos cubiertos de sangre. Estaban vivos. Lo supe por sus gemidos suaves, débiles, casi imperceptibles, como si no tuvieran más fuerzas para gritar. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, llenos de un miedo indescriptible. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitían un solo grito, solo dejaban escapar gemidos sofocados por el dolor y el terror. Tenían las piernas completamente desgarradas, y lo peor era que aún estaban conscientes mientras los miembros de la tribu les arrancaban pedazos de carne y los comían. Sus caras mostraban una mezcla de deleite y concentración, como si aquello fuera lo más natural del mundo. La visión era nauseabunda. Vi a uno de ellos morder una pierna desgarrando la carne con los dientes y arrancando un trozo con una expresión de satisfacción. Había sangre por todas partes, goteando de las heridas abiertas de los chicos, que se desangraban lentamente. El sonido del masticar, el crujido de los huesos al ser partidos, eran lo único que se escuchaba en aquel claro. Me sentí como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Quise apartar la vista, pero estaba congelado, incapaz de moverme, incapaz de hacer nada más que mirar. Mi estómago se retorcía. Sentía el ácido subir por mi garganta, pero no podía ni siquiera vomitar. Mis piernas temblaban incontrolablemente, y la única razón por la que no salí corriendo fue porque estaba completamente paralizado por el miedo. El olor a carne quemada, mezclado con la sangre, se hizo aún más fuerte. El humo de la hoguera me picaba los ojos, pero no podía apartarme, no podía hacer nada más que observar. El horror de lo que estaba viendo era tan abrumador, tan completamente irreal, que mi mente simplemente se apagó. En algún momento, uno de los miembros de la tribu se giró en mi dirección. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. No sé si realmente me vio o si fue solo mi paranoia, pero ese instante fue suficiente para que mi instinto de supervivencia finalmente me empujara a moverme. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero mi pie tropezó con una rama seca y el crujido resonó más fuerte de lo que había imaginado. El sonido cortó el aire como un disparo. Los murmullos cesaron de inmediato. Sentí sus miradas clavarse en mí, incluso sin atreverme a mirar hacia atrás. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que ellos también podrían escucharlo. Sabía que no podía quedarme un segundo más. Me di la vuelta y empecé a correr, mis pies golpeando el suelo del bosque con torpeza. Las ramas me arañaban la cara, los brazos, y cada paso que daba sentía que me iba a caer. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque en ese momento realmente lo hacía. El camino de vuelta fue un infierno. No sabía exactamente a dónde estaba corriendo, solo sabía que tenía que alejarme de aquel lugar lo más rápido posible. Mi respiración era un caos, cortada por el llanto y los espasmos de las náuseas. Vomité varias veces mientras corría, pero no podía detenerme. Cada vez que cerraba los ojos por un segundo, veía a esos chicos,
sus caras pálidas, sus cuerpos mutilados, el sonido de su carne desgarrada por los dientes. Cuando finalmente llegué al campamento, me desplomé sobre la tienda de campaña, rompiéndola en el proceso. Mis manos temblaban tanto que no podía recoger mis cosas con orden. Todo lo que hacía era un desastre. Los objetos caían al suelo, se esparcían por todas partes. No tenía tiempo, no tenía calma, solo pánico. Metí lo que pude en mi mochila, sin importar si lo estaba rompiendo o aplastando, y salí corriendo hacia el coche. Los minutos que tardé en llegar al vehículo se sintieron eternos. Cada ruido del bosque me parecía una señal de que me estaban siguiendo, que iban a atraparme y llevarme de vuelta a ese lugar para hacerme lo mismo. Me subí al coche con las manos cubiertas de tierra y sangre de las caídas, y conduje lo más rápido que pude. No miré atrás ni una sola vez. No importaba si había dejado algo atrás en el campamento. Solo quería alejarme lo más posible, como si la distancia pudiera borrar las imágenes que ahora estaban grabadas a fuego en mi mente. Conducía con las manos temblando, sudando frío y con el corazón golpeando mi pecho tan fuerte que apenas podía respirar. No podía parar de llorar. Era un llanto mezclado con miedo, impotencia y una culpa abrumadora que no entendía del todo. El camino era un borrón. Los árboles pasaban como sombras oscuras a ambos lados de la carretera, y mi mente no dejaba de reproducir la escena una y otra vez. Esos chicos, atados, sufriendo mientras eran devorados vivos. Sus cuerpos aún luchando por sobrevivir aunque ya no quedaba esperanza en sus ojos. No podía quitarme de la cabeza sus miradas perdidas, su piel pálida y las lágrimas corriendo por sus mejillas en silencio. El dolor que reflejaban era indescriptible. Llegué a una gasolinera después de lo que parecieron horas. No sé cómo pude conducir tanto sin detenerme antes. Estaba cubierto de polvo, sudor y lágrimas, con la mirada perdida y la mente completamente desconectada de la realidad. Bajé del coche y me derrumbé junto a una bomba de gasolina, incapaz de mantenerme de pie. Vomité una vez más, sintiendo que no quedaba nada dentro de mí, pero el asco y la repulsión no se iban. Era como si todo mi cuerpo intentara expulsar lo que había visto, pero nada podía sacarlo. La gente a mi alrededor me miraba, pero nadie se atrevió a acercarse. Supongo que les daba miedo o simplemente no sabían qué hacer con un tipo que estaba en tal estado de pánico. Me quedé allí sentado en el suelo, respirando con dificultad y tratando de recomponerme, aunque no sabía si alguna vez podría hacerlo de verdad. Era como si el mundo hubiera perdido todo su color, todo su sentido. Solo había miedo, asco y un dolor profundo que no podía definir. Después de un rato, volví a subirme al coche y conduje hasta el lugar más cercano donde pudiera encontrar una habitación. No hablé con nadie. No podía. Solo pedí una habitación y me encerré, sentándome en el suelo con la espalda contra la puerta, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No podía dejar de llorar. No podía dejar de sentirme culpable. Había dejado a esos chicos allí. No había hecho nada por ellos. Los abandoné. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena una y otra vez, como un bucle interminable de horror. Los sonidos del bosque se mezclaban en mi mente con los gemidos de los chicos y el crujir de sus huesos bajo los dientes de esos monstruos. Sentía que estaba volviendo a vivirlo todo, atrapado en esa pesadilla sin fin. Me quedé despierto, sentado en la oscuridad, tratando de entender cómo algo tan horrible podía ser real. Pasaron los días, y no podía quitarme el miedo del cuerpo. Cada vez que escuchaba a alguien hablar, pensaba que tal vez sabían lo que había visto, que tal vez estaban esperando a que confesara. Pero no podía hacerlo. No podía hablar de eso con nadie. ¿Qué iban a pensar de mí? ¿Cómo explicar lo que había visto sin que me juzgaran por no haber hecho nada? Me sentía un cobarde, un inútil, y cada día esa sensación me hundía más y más en un pozo del que no sabía cómo salir. Finalmente regresé a mi país, intentando dejar todo lo que había ocurrido atrás, pero no era tan fácil. Los recuerdos me perseguían. Cada vez que alguien hablaba de África, de viajes o de acampar, sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar. Nadie sabía lo que había visto. Nadie sabía por qué había cambiado tanto desde que volví. Intentaba seguir con mi vida, pero nada era igual. Todo me parecía falso, insustancial, comparado con la brutalidad de lo que había presenciado. Los días pasaron y se convirtieron en semanas, luego en meses.
Y aunque el tiempo fue enterrando los detalles más vivos del recuerdo, la esencia del horror seguía ahí, latente, lista para aparecer en cualquier momento. A veces me despertaba en medio de la noche con el sonido de los murmullos en mis oídos, o con el olor a sangre impregnado en mi nariz. No había escapatoria. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en ese claro, junto a esos chicos, sufriendo en silencio. No puedo hablar de esto con nadie, ni siquiera con mis amigos más cercanos. No puedo soportar la idea de que me miren con asco o me juzguen por no haber hecho nada. Hasta hoy he guardado este secreto, escondido en lo más profundo de mi mente, porque no quiero que nadie sepa quién soy. No quiero que nadie me vea como yo me veo a mí mismo. Pero al contarlo de forma anónima, quizás pueda liberarme un poco de este peso, aunque sea por un momento. Es la primera vez que lo digo, la primera vez que pongo en palabras el horror que viví. Y aún así, siento que no es suficiente para explicar lo que se siente ser testigo de algo así. No espero que nadie lo entienda. No espero que nadie me perdone. Solo espero que nunca tengan que vivir lo que yo viví. Porque una vez que ves algo así ya no hay vuelta atrás.